Listo. Bueno, buenos días, hermanos. Bendiciones. Es un honor, es un privilegio el poder estar una vez más en este lugar, compartiendo de la palabra del Señor, compartiendo lo que el Señor hace en nuestras vidas. El día de hoy queremos referirnos a un tema que se lo hemos titulado Una vida con propósito. Antes de entrar en materia, quisiera por un momento que reflexionáramos acerca de las prioridades que nosotros como personas le damos a nuestra vida. En mi caso, y de una manera muy sencilla y muy simple, pudiera decir que me entrené durante cerca de 17 años para desempeñar un oficio. Y después de ese entrenamiento lo he ejercido durante algo más de 35 años. Y se traduce lo que he venido haciendo en producir y de lo que se produce, acaparar. Y eso es en esencia lo que el mundo nos enseña. Aprender a producir la mayor cantidad posible y acaparar la mayor cantidad posible. Y mucho naturalmente de lo que uno pretende en la vida con ejercer esta función de producir y acaparar es poder obtener para que al final del ejercicio, en la época ya siendo mayores, tengamos el recurso para nuestra vejez y que para que podamos heredar a los nuestros algo o una parte de lo que acumulamos. Ese puede ser visto de esa manera, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de comportarnos de miles y miles y miles y millones de personas. Hemos sido formados, hemos sido entrenados y actuamos conforme a ese propósito y conforme a esa línea. Pero, y gracias a Dios existe ese pero, hace 25 años más o menos hubo un cambio, una transformación. Me hice cristiano y conocí algunas otras maneras, otras opciones de vivir. Es bien importante porque a partir de ese momento se empezaron a dar cambios en mi vida, cambios que se fueron dando poco a poco y que en la medida en que nosotros pudimos entregar parte de nuestra vida al Señor, Él fue trabajando y trabajando y trabajando y finalmente ya después de un periodo de tiempo tomamos otro tipo de decisiones, afianzamos nuestra relación con el Señor y hay un fruto. En la primera parte hay decisiones de aprender a negarnos a nosotros mismos, que es tal vez la esencia de lo que es el cristianismo. Empezamos a aprender que somos sal de la tierra, que somos fermento de cambio, y versículos, por ejemplo, como de buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas son añadidas. Son cosas que al principio nosotros aprendemos, pero no entendemos la dimensión, la magnitud de lo que significa eso para la vida de nosotros. Y un tiempo un poquito más maduro en la relación con el Señor es cuando decidimos darle el lugar que le corresponde al Señor y que permitimos el señorío del Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros como cristianos entendemos que esta vida no es nuestra, que esta vida es del Señor y que tenemos que empezar a hacer la voluntad del Señor, cuando nosotros en verdad empezamos a negarnos a nosotros mismos y hacemos evidente el señorío de Cristo en nosotros, entonces empieza a haber fruto. Empezamos a hacer la voluntad del Señor. En 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros
leemos esa porción de la palabra y la queremos hacer carne, entendemos que nosotros, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, muchas de las cosas que quisimos o que quisimos hacer en la carne como personas, no las podíamos hacer definitivamente porque no estaba en nuestras manos, no éramos capaces, no teníamos ni los dones, ni los talentos, ni la voluntad, ni el anhelo para hacer esas cosas. Pero cuando tomamos la decisión y ponemos nuestra vida en estos versículos, le damos completa libertad al Señor para que Él nos tome y empiece a trabajar conforme su voluntad. Y dice que Él pone el querer y el hacer, su voluntad en la vida de cada uno de nosotros, y que el hombre es perfecto. Quiere decir que nosotros estamos disponibles, dispuestos para que Él sea el que nos moldee, para que Él sea el que haga. La otra cosa que es importante que nosotros llegamos a entender con la madurez en la relación con el Señor es que solos nosotros no podemos hacer nada. Ahora, no quiero con esto entrar en la polémica acerca del tema de la salvación, porque eso es otra cosa. La salvación es una relación personal con el Señor, pero el trabajo, el ejercicio de lo que tenemos que hacer en la obra del Señor no es un trabajo que es individual, es un trabajo que es colectivo, es un trabajo que es de grupo. En el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. La palabra del Señor nos invita a que nos hagamos grupo, a que vivamos en armonía, a que trabajemos en equipo. El Padre Nuestro, así se llama, Padre Nuestro, no Padre mío. Es el modelo de oración que el Señor nos dejó para que nosotros entendamos que los llaneros solitarios en el Evangelio no son convenientes. Creo que para todos en nuestra cultura latina el llanero solitario es una figura reconocida del individuo que se aparta de todo el mundo, que vive alejado, que vive haciendo sus cosas a su criterio, a su manera, conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. En el Señor, el Padre Nuestro nos invita a que busquemos, a que nos asociemos, a que hagamos un grupo en donde compartamos anhelos, un grupo donde compartamos propósitos, un grupo donde obtengamos una visión, compartamos una visión y la echemos a andar. Ahora, en esto también es importante mencionar que en el Señor hay muchas visiones. De hecho, hay muchísimos ministerios. Nosotros mismos hemos sido parte de varios ministerios y en cada uno de los ministerios a los que hemos sido parte, la cabeza de ese ministerio tiene una visión, tiene un propósito, tiene un objetivo. Y el hecho de que nosotros nos asociemos, hagamos parte de ese ministerio, significa que nosotros comulgamos, que nosotros compartimos la visión que ese ministerio tiene. Lo incorrecto es hacer parte de un grupo en donde la visión de ese grupo y nuestra visión sea diferente. Entonces, ¿qué es lo prudente? ¿Qué es lo sensato? Ensamblarse en un grupo en donde nosotros empatemos, en donde encontremos que la visión de ese grupo tiene sentido y que nosotros somos parte de esa visión, que los dones, que el talento, que los anhelos que hay en nuestro corazón tengan como propósito aunar esfuerzos para que esa visión salga adelante. Dice en Mateo 18:20, porque donde dos o más están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice donde dos o más, es una manera de reiterar el concepto que hablábamos acerca de los llaneros solitarios. El libro de Hechos nos habla, nos muestra claramente cómo son los métodos del Señor, cómo trabaja.
Los apóstoles iban de dos en dos, no iban de manera individual. Así que no es un invento de hombre esto que estamos hablando. Por lo menos 2 personas deben de reunirse para empezar a hacer obra en el Señor. En Amós 3:3 dice, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. En los grupos que nosotros hagamos, tiene que haber eso, tiene que haber unidad, tiene que haber armonía, tiene que tener un propósito, un fin común. Entonces, con esto lo que vengo es a hacer un marco de referencia para poder hablar de lo que nosotros como grupo, como lo que ustedes conocen, el grupo Tejes, estamos desarrollando, estamos desempeñando. Y lo traigo a colación no para vanagloria personal, no para vanagloria del grupo, lo traigo para la honra, para la gloria del Señor, porque esta es una obra que no tiene dueño. Aquí no hay una firma de una escritura de donde diga que este o este son los dueños de este proyecto. Esto es un proyecto que es del Señor. Entonces, en el entendido de que todo lo que vamos a ver a continuación es para la gloria del Señor, es que vamos a darle continuidad a todo lo que vamos a seguir hablando. Vamos a ver la primera imagen. La primera imagen se refiere a Marcos 10, 43 al 45. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí vemos una imagen de una circunstancia, una situación que vivió el país hace unos años, el huracán Mitch, que fue un suceso pues que tuvo connotación mundial y en donde evidentemente hubo ayuda de parte de prácticamente el mundo entero. Y todos los hondureños nos volcamos de alguna manera a servir y apoyar a todas las personas que fueron damnificadas. Este es un claro y lamentable ejemplo de las circunstancias de angustia, de soledad, de tristeza que pueden embargar a una persona, a una ciudad, a una nación en un momento dado. La cuestión es que esas circunstancias nunca avisan, ni a nivel familiar, ni a nivel personal, ni a nivel de país. Pero si hay algo bueno, rescatable de todo lo que sucedió en esa época, fue el hecho de que yo diría que el 100% de las personas que vivíamos en ese momento en el país, más las que se sumaron, nos volvimos servidores de los demás. Y fue un momento en donde gracias al pensar en el bien común, salimos adelante. De tal manera que esas situaciones difíciles que en algún momento dado de la vida se pueden dar, como les decía, como ciudad o como personas, son los momentos en donde debería o debe de aflorar ese amor al prójimo, ese sentido de ayudar a los demás. Cuando viene enfermedad a una persona, a un familiar, a un allegado, son los momentos donde la familia transita por circunstancias difíciles. Esos son los momentos en donde debería de aflorar en nuestro interior esa vena de cristiano, esa vena de amor hacia los demás. Son las oportunidades que el Señor nos da para que nosotros bendigamos a las personas que requieren están en necesidad. Cuando vienen los problemas emocionales a los matrimonios, que hay separación, que hay alertas de divorcio, cuando hay problemas con los hijos, hay drogas, hay problemas con
bueno, en fin, problemas familiares. ¿Dónde está el trabajo del cristiano? En aprovechar esas circunstancias, en aprovechar esos momentos para traer una palabra de aliento, traer una palabra de apoyo, traer una palabra de bendición a esa persona que lo necesita. Naturalmente sin esperar recompensa, porque en estos momentos todas las personas están requiriendo ayuda, necesitándola, y no siempre van a estar llamando, pidiendo la ayuda. Yo recuerdo que en esto del Mitch, que tuvimos oportunidad en un ministerio en el que estábamos de ir a servir, encontrábamos personas frente a las casas sentadas como tontos, no tenían conciencia de lo que estaba sucediendo. Fue tan grande el impacto que hubo en sus vidas que estaban como sonámbulos, atónitos. Entonces la ayuda que en ese momento pueda requerir a esa persona no está sujeta a que esa persona se pare y agarre un teléfono y lo llame a usted por nombre propio. Mire, fíjese que estoy en esa situación. Son situaciones en donde la iniciativa propia tiene que aflorar, donde nosotros los cristianos tenemos que actuar con rapidez, con diligencia, ¿no? En este caso particular, inclusive recuerdo que de haber ido a casas que habían sido saturadas completamente de barro y ponernos a trabajar ahí con toda la familia que estaba en ese momento apoyando, trabajando todo el día sacando barro, y al final del día nos daban las gracias porque decían que nosotros éramos de la alcaldía. Y nada que ver, porque nos habíamos puesto de acuerdo en el ministerio, en la iglesia donde nos congregábamos, para ir a apoyar. Así que en esos momentos no importa el nombre, no importa de parte de quién viene usted, uno va con la idea de que el Señor lo mandó porque el hermano, porque la persona lo necesita. La bandera no importa. De la misma manera aquí, en este lugar a donde estamos, Tejes, lo que estamos queriendo es sembrar la palabra en las personas que nos ven, que nos escuchan, no con una bandera, no con un nombre, simplemente queriendo crear conciencia de la importancia, de la necesidad de que nos levantemos a servir, porque eso es lo que el Señor espera de parte de cada uno de nosotros. Ok. Hay otra lámina, Hebreos 6, 10 y 11 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. En el Señor sí hay recompensa. En el mundo es que nosotros no debemos de esperar recompensa. Ahora, naturalmente, cuando nosotros trabajamos para el Señor, para Él es que trabajamos. Y que la recompensa viene. Hay una porción en la palabra que dice que los que ejerzan bien el diaconado es el área de servicio de los ministerios, ganarán para sí mucha honra. En el caso personal, que he ejercido esa labor durante cerca de 20 y tantos años, es evidente que ha habido honra. Por alguna razón que yo no entiendo, resulté miembro de no sé cuántas organizaciones y resulté manejando recursos, no manejando, por lo menos cuidando las chequeras durante un poco de tiempo, y ahí he estado. Y a mí, en el caso, por ejemplo, de los colombianos ilustres que han sido tan estigmatizados en el mundo entero, ¿verdad?, por razones que no viene al caso mencionar, el hecho de que a una persona con esa nacionalidad se le tenga como una persona de honra, pues es muy significativo, ¿verdad? Porque pues es bien diferente lo que se maneja en el mundo, especialmente en los aeropuertos, ¿verdad? Entonces, bueno, así es esto.
El otro tema es que cuando nosotros servimos en el cuerpo de Cristo, el Señor tiene detectives, ¿no? Así como en el mundo hay cámaras y hay métodos administrativos y formas de comprobar qué hace cada quien y ahora los han perfeccionado con la tecnología pues de una manera muy especial. En el Señor también se ha perfeccionado el tema de quién es quién de una manera sorprendente. Si no, yo me atrevo a preguntarle a los profetas y a las personas que tienen dones, que oran por los demás, y el Señor les muestra quién es quién. No hay misterios. El que es sinvergüenza es sinvergüenza. Y delante del Señor, el sinvergüenza lo desvisten y le muestran todos los detalles de su sinvergüenzada. Ahora, que por prudencia y por amor no lo digan es otra cosa, ¿no? Porque pues todos sabemos que el Señor ama al pecador, odia al pecado. Entonces, entre todas las organizaciones de cristianos que pudieran haber personas que están haciendo cosas indebidas, no es que los otros hermanos no lo sepan, simplemente que por amor, dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces sencillamente no es que nos hagamos, sino que simplemente creemos que es ser más inteligente darle un tiempo al Señor para que trabaje en la vida de las personas y las transforme, porque eso es el propósito, a eso hemos sido llamados, no a juzgar, sino a orar y a declarar la palabra del Señor sobre la vida de los demás para que en su tiempo el Señor tome control de esas aristas, de esas situaciones, de esas cosas, los transforme y pasen pues, porque nosotros también otras cosas traíamos y otras cosas el Señor nos ha limpiado y otras cosas también otros no hablaron ni publicaron de nuestra vida en su momento. Entonces no se trata de que todos seamos una manada de sinvergüenzas que nos tapemos con la cobija, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Se trata es de permitir que en el amor del Señor aprendamos a vivir en paz. Ahora, esto no es de un rato, ¿verdad? Esto es de toda la vida. Lamentablemente, yo diría, no sé si lamentable, pero esta condición de servir es una situación que es para toda la vida, porque en la medida en que uno se mete en esto, se mete más y se mete más y se mete más, y yo no sé si a todos les ha pasado, pero yo me sorprendo de ver en qué cantidad de cosas me he metido sin saber a qué horas, ¿verdad? Y el tiempo no le ajusta a uno para estar haciendo 1000 cosas que no son de uno, que son cosas que el Señor puso en el camino y no le ajusta el tiempo para hacer 1000 cosas, y cuando uno hace un examen al final del día, ¿qué fue lo que estuve haciendo así propio? A lo mejor ninguna, pero anduvo correteando todo el día, ¿verdad? Ok, seguimos. Dice en Gálatas 5, la segunda parte del 13, el 14 y el 15, dice: servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Tenemos que empezar por recordar la definición de la palabra amor, que es amor. Dice la palabra que el amor es sufrido, es benigno, es misericordioso, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no es jactancioso. El amor no es yo no sé qué día de febrero de regalitos. No, eso no es el amor.
El amor es aprender a cerrar la boca cuando alguien está hablando tonteras y no responder. Eso es amor. Hace un poco tiempo hablábamos del ejemplo ese, el famoso vaso de agua, ¿verdad? Del remedio de la pareja que estaba peleando, la señora que le recetan tomar el vaso de agua y quedarse callada cuando el señor estaba enojado. Sabia decisión, ¿verdad? No responder. Dice que para que haya pelea tiene que haber dos personas. Entonces, en esto de servir, hay diferentes maneras de servir. En cualquier circunstancia de la vida donde haya dos personas pueden opinar de diferente manera acerca de lo mismo. Solo con dos personas que estemos sentados tratando no de hacer algo para nosotros mismos, de hacer algo para los demás, un bien, servir a los demás. Siempre va a haber dos opciones, la de la una persona y la de la otra. Entonces, enfrascarnos en discusiones de quién tiene la razón, quién lo hace mejor, quién lo hace menor, quién sería mejor, no. El ideal, orar y pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que Él quiere y cómo es lo que Él quiere y hacerlo. Pero eso es lo conveniente. Siempre va a haber diferencias, pero no siempre va a haber roces. Los roces dependen de la actitud con la que nosotros actuemos. En el Señor la autoridad no es democrática, y esto también es algo que es importante aclarar. Yo no he leído en ninguna parte de la Biblia que el Señor haya puesto una urna y haya puesto a votación cuando le dio autoridad a alguien, ¿verdad? O algún comentario de que los unos se robaron la urna y le cambiaron los votos y entonces el otro fue el que ganó las elecciones. La autoridad en el Señor, en lo que yo sé que tiene que ver la Biblia, es teocrática. Para que nosotros la entendamos es así, a dedo. Usted va a ser el que va a hacer esto y punto. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Y encontramos incongruencias muchísimas de personas que a los ojos de los demás no reunían las características que debería de tener la persona que había sido nombrada como líder. Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, del caso de Moisés, ¿verdad? No tenía una buena dicción, o la persona misma no se sentía capaz de desarrollar la autoridad que el Señor le había dado. Entonces tenemos que, por otro lado, ya también lo hemos hablado en alguna oportunidad, nosotros los latinos no tenemos la herencia de la corona. Especialmente en la cultura europea, cuando pasa el rey, la gente adopta una postura de respeto. En algunos casos, yo no sé si todavía inclinan la cabeza, en una muestra de respeto, de sumisión a la autoridad que le embiste a aquella persona. Aquí le tiramos piedras, le tiramos tomates. En Facebook vemos pedazos de pasteles a las personas que están en eminencia, al presidente de la República. Entonces, nuestra cultura no es una cultura de respeto hacia la autoridad que sustentan los demás, y eso no es lo que dice la palabra. Entonces, con esa misma cultura nosotros somos dados a cuestionar todo lo que el Señor nos manda, o cuando el Señor le da autoridad a alguna persona en particular. Sobre esto me gustan los militares, porque los militares, por alguna razón, tienen claro ese concepto. Cuando llega el general y le dice al coronel, coronel, tiene usted no sé qué a las 24:00, y el otro no le dice si tiene, si no tiene, solo como ordene, da la media vuelta y se fue.
El hombre va a ver cómo consigue el camión, cómo consigue los soldados, cómo consigue lo que tenga que conseguir para cumplir la orden que el superior le dio. Y si eso se traduce no a nivel del general, sino al nivel más inferior, el cabo diciéndole al soldado, de la misma manera el soldado le dice, como ordene, da media vuelta y empieza a hacer lo que tiene que hacer. A nosotros los cristianos, no lo quiero declarar, pero sí deberíamos de reflexionar acerca de esa manera, porque la autoridad es delegada de parte del Señor. Y cuando una persona es embestida en autoridad en una iglesia, en una congregación, en X lugar, es una autoridad delegada por el Señor. Entonces es lo mismo que si el Señor, la autoridad delegada, ¿qué es? Es la misma autoridad del primero que dio la orden para que una orden se cumpla. Es la misma autoridad. Simplemente que está en el último nivel de hágase, ¿verdad? Vamos al siguiente. Dice Efesios 6, 5, 6 y 7. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios, de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es importante aquí hablar acerca de que la obediencia forma carácter. Lo más sencillo cuando recibimos una orden de parte de alguien es cuestionar, porque lo más difícil es quedarse callado y hacerlo. Al sinvergüenza, al vago, lo más fácil, no, es que fíjese que yo no he podido hacer nada porque como no me trajeron y no me dijeron, no, yo aquí hubiera hecho mucho, pero si me hubieran traído una carreta y una piocha, esto ya aquí llevaba hectáreas de este terreno ya limpio, pero como no me trajeron nada, pues aquí yo estoy esperando. Entonces, se cuestiona con la actitud, se cuestiona con el simplemente deseo de no hacer las cosas. No, es como no me dijo, entonces yo pensé que era para la otra semana, ¿verdad? Entonces, la obediencia forma carácter. Cuando usted no cuestiona, cuando usted no empieza a elucubrar, cuando usted simplemente toma la decisión de obedecer, usted está negándose a sí mismo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero me dicen cualquier cosa y ahí salto con un montón de cosas. ¿Y cómo es la cosa entonces? La sujeción forma el carácter. Y al final de cuentas, la mitad de lo que el Señor nos enseña, lo que busca, ¿qué es? Formar nuestro carácter. Que nosotros cada día nos parezcamos más a Él. Y cada día menguemos nosotros menos. Que nosotros no seamos lo que somos. Porque nosotros tenemos problemas con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar. Siempre le ponemos la pizquita de sal. No, pero es que yo creo. No, pero es que y no sería mejor. Ese salerito que tenemos ahí permanente es el que desvirtúa las cosas que nosotros debemos de hacer. Hemos por mucho tiempo hecho ejercicios de poner a 5 o 8 personas, decirle al primero algo y después que se lo vayan contando uno a otro y al final preguntarle al último, ¿y qué fue lo que le dijeron? Y el último va a decir nada que ver con lo que la primera persona le dijo al primero. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de ponerle, de quitarle, de que lo que nos imaginamos, eso es lo que decimos. No, así no es. Cuando la obediencia es obediencia, es ciega. Allá vamos, así es. Eso me dijeron, eso voy a hacer. Y ya. Eso es carácter. Cerrar la boca no es fácil.
Hacer las cosas como para el Señor no es fácil, porque estamos acostumbrados culturalmente a que venga alguien y supervise, ¿va? Entonces nos dicen, no hombre, mire, eso hay que hacerlo, es así, así, nos dan una clase pues de lo que hay que hacer. Ese no es el propósito del Señor. El propósito del Señor es que si no entendemos, si no sabemos, oremos, busquemos su consejo y actuemos. Los métodos del Señor también nunca los vamos a entender. O usted va a entender que un ciego le dicen que se eche babas con tierra en los ojos y se va a curar. ¿Es eso lógico? Eso no es lógico. Que tiene que bañarse en barro, o que tiene que ser el primero en meterse al río y sacudirse y no sé qué. Nada de esas cosas son lógicas, son razonables. Y esas órdenes que nos da el Señor son precisamente hechas de esa manera con ese propósito. Si es que no tenemos que entender lo que el Señor nos manda a hacer, lo que tenemos es que hacerlas. Y ya. Así de fácil. Es tan fácil que se vuelve difícil. Seguimos. Primera de Timoteo 6:2 dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Dice, enseña y exhorta. Así que lo que estoy haciendo ahorita es cumpliendo la voluntad del Señor, enseñando y exhortando. Vemos, por ejemplo, el caso de, vamos a la palabra, Segunda de Reyes 2, 8 al 15. Es un ejemplo bonito. Dice, tomando entonces Elías su mano, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 10. Y él dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Luego dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. El 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Vemos cómo una actitud correcta de una persona que trabaja con otro siervo del Señor, lejos de contender con esa persona. Al contrario, el discípulo aprendió y absorbió todo lo que el maestro le mostraba con su manera de ser, con su manera de hablar, con su comportamiento. Y no solo eso, pues vemos que él pidió el doble de lo que su amo tenía. Esa es una actitud correcta. Dice, si nos sirvámosle mejor, se benefician de los buenos servicios. Óigame, es una bendición trabajar para un siervo de Dios,
porque algo estamos aprendiendo. Algo estamos aprendiendo. Yo pregunto, si viviera Jesús hoy, ¿usted no quisiera trabajar con Él? Imagine que Jesús fuera arquitecto. Yo soy arquitecto de oficio. No quisiera trabajar en la oficina del Señor. Si el Señor fuera otra vez carpintero, ¿cuántos carpinteros no quisieran trabajar con Él? Pero como no se llama Jesús, sino se llama Pedro Pérez, entonces hay que hacerlo leña. ¿A que no? Bueno, seguimos. Vamos a 2 de Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Nosotros, dice Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, aborreciéndonos unos a otros. Nosotros tenemos que definitivamente reflexionar y cambiar esa conducta que tenemos de comportamiento, porque inclusive el fruto del Espíritu Santo precisamente es eso: benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y si el fruto del Espíritu Santo no se manifiesta en la vida de cualquiera de nosotros, ¿cómo podemos decir que estamos llenos del Señor? Imposible. Estamos llenos todavía de mucha carne. Y si estamos llenos de mucha carne, ¿qué estamos dándole a los demás? De nuestra carne. Y lo que el Señor nos manda es ir y predicar el Evangelio a toda nación. No ir y predique todas las cositas que usted tiene guardadas, porque de eso no se trata. Entonces es una reflexión de que el ser amable no es que nos lo pida el Señor, es que es una obligación de parte nuestra el serlo. Y si no lo somos, pues la vida es de decisiones. Así como un día tomamos decisiones de dejar de hacer esto, de dejar aquello, pues tenemos que ser radicales, tenemos que tomar la decisión y determinar que a partir de hoy somos amables y empecemos a ser amables. Es una decisión, es una decisión. Nadie, sino cada uno de nosotros, es el que la debe de tomar. Primera de Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, para que en todo que no sean respondones. ¿Sí? Acerca de esto, hay personas que les gustan las congregaciones grandes y otras que les gustan las congregaciones pequeñas. La diferencia en sí, ¿en qué consiste? En que las grandes pasan desapercibidos y todo el paquete que traen adentro lo siguen manteniendo por años y no están sujetos a cuestionamientos. La ventaja de las congregaciones pequeñas, y yo lo digo ventaja, es que como somos tan poquitos, estamos en la mira de todo el mundo. Y todos los defectos que tenemos, que nosotros no nos vemos, los otros sí los ven. Y claro, en el mundo dice pueblo chiquito, infierno grande, ¿verdad? Entonces aquí nos conocemos tal como somos. Y como sí nos conocemos, entonces el amor que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad?, que todo lo sufre y todo lo soporta, es el que actúa en el diario vivir. Si uno quiere crecer en el Señor,
busque un ministerio pequeño, porque ahí lo van a moldear. Si no quiere cambios en su vida, que sea intrascendente, busque un ministerio grande, lo más grande que pueda, para que nadie se dé cuenta cuando usted entra y cuando usted sale. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ese es el otro punto, ¿no? Entonces, si no vive Cristo en usted, no le preste atención, sígalo de paso, cambie la hoja y siga leyendo otro pedacito de la Biblia, porque ese no, déjelo para después. Seguimos. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Todos los dones que el Señor ha dado son para su servicio. En un grupo de servidores, ¿qué es lo que tenemos que tratar de buscar? Que estén todos los dones ahí, el de ciencia, el de sabiduría, el de revelación, el de milagros, el de sanidad, el de servicio, el de evangelismo. ¿Por qué? Porque esos dones no están solo en una persona. Si queremos tener un servicio de excelencia, necesitamos que el grupo de hermanos que forman ese grupo al cual nosotros pertenecemos, en el cual nosotros servimos, estén esos dones para que en el momento en que nosotros sirvamos, se hagan las cosas con excelencia. Ejemplo, se va a ministrar a una persona. Yo puedo tener un don de fe enorme y voy a ministrar a una persona, pero si no tengo idea de qué es lo que le pasa a esa persona, ¿qué voy a orar sobre él? Pero si hay una persona, un hermano, una hermana que tiene el don de saber qué es lo que tiene esa persona me va a decir, hermano, mire, hay que orar por esta persona por esto y esto y esto. Y mi fe va a ser puesta en esa oración y la palabra que yo voy a orar sobre la persona que vamos a orar va a ser la correcta y el Señor va a poder actuar, va a poder cambiar esa circunstancia. Pero y si no es así, ¿cómo vamos a trabajar? Solos no podemos, necesitamos que entre todos nosotros, todos esos dones que el Señor ha puesto en su cuerpo, actúen. Actúen para beneficio de los demás, obviamente dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a la siguiente, voy a correr un poquito. Santiago 2, 15, 16 y 17. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No estoy hablando de salvación, estamos hablando de obras, de servirle a los demás. Aquí en la lámina estamos mostrando esta imagen donde, remembrando el tiempo del Mich, cómo los ministerios a los que pertenecíamos íbamos repartiendo comida, repartiendo cobijas, repartiendo sábanas, haciendo trabajos de administración, de cuidar las bodegas en donde se almacenaban todas las comidas para todos los alimentos que llegaron, que eran donados por otros países. Sigamos adelante. Esta es Santiago 3, 13, 17 y 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la justicia. Esta imagen, pues, como les decía,
ministerio, tiene convenios con otros ministerios, y en días pasados estábamos en esta actividad. Eso es una cosa de esta semana. Se estuvieron donando unas sillas que se necesitaron, y nos dimos cuenta por una situación que se dio aquí mismo dentro de nosotros el domingo antepasado. El Señor todo lo convierte en victoria, ¿verdad? Amén. Fue una situación que todos estuvimos cargados, pero el Señor hizo un milagro maravilloso entre nosotros, y producto de esa visita que se tuvo que hacer a este centro hospitalario, nos dimos cuenta de esa necesidad que había allá, y pues a través de vinculaciones que tenemos como ministerio con otras organizaciones, nos pusimos en contacto y rápidamente pues se hizo llegar eso a este hospital. Así que trabajar unánime, juntos, de acuerdo, es una bendición. Las cosas se hacen, nos damos cuenta de las necesidades y actuamos, y hay bendición. Y son cosas que el Señor las hace de manera sobrenatural. Esas sillas estaban guardadas hacía un poco de tiempo. En Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este es otro ejemplo de otra obra que no estamos haciendo directamente como ministerio, que lo estamos haciendo a través de otros convenios. Esta obra se trata de un proyecto en donde es un edificio en donde se reúnen muchachos, niños, jóvenes, para aprender a desarrollar el canto, la danza, de manera gratuita. Está aquí en la ciudad, es un proyecto muy bonito. Tenemos sembradas muchas esperanzas en que esto crezca y se desarrolle más. Hay otro proyecto en otro lugar, en donde es un lugar con capacidad para 400 personas, pues, para poder tener un lugar de reunión y poder trabajar con grupos campesinos. Como les decía, esto que estoy mostrando no es para la gloria del Señor, es para la gloria del Señor, no es para la gloria personal, no es para la gloria del Ministerio Tejes. Somos un grupo de personas. La siguiente. Somos un grupo de personas. Ahí estamos, no todos, ahí estamos algunos de los que predicamos. Todos somos de carne y hueso, somos personas sencillas, con nombre, con apellido, solamente que estamos dispuestos para servir, para ser utilizados por el Señor, para que el Espíritu Santo trabaje en la vida de todos nosotros. Hay más personas, parte del grupo, que no sabemos en qué momento el Señor tocó nuestros corazones, puso en la vida de cada uno de nosotros ese querer y ese hacer su perfecta voluntad. Tomamos la decisión de negarnos a nosotros mismos. Como les decía, yo ya no soy consciente de cuántas horas del día las utilizo en lo que a título personal me corresponde, y cuántas horas del día nos lleva el hacer otro montón de cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ese grupo que están ahí con fotos somos los que hasta el momento predicamos. En la olla se están calentando otros, ya el agua está tibia, ya casi está hervida para que empiece esa otra generación de predicadores. Dice cordón de tres dobleces,
puede, aguanta, ¿verdad? Así que somos un grupo que estamos interesados en servir, en rescatar personas del enemigo y buscar que el Señor tome control de este país. Hay un proyecto de ir a los 18 departamentos, lo estamos llevando a cabo, ya llevamos 5, nos falta todavía otra buena parte del país y en eso estamos. El nombre de esta charla era, o es, Una vida con propósito. Le queremos invitar a que usted reflexione, a que usted permita que el Señor tome control de su vida, que establezca prioridades. No se sienta inútil, en el Señor no hay inútiles. Él es el que pone el querer y el hacer. Y como veíamos en este versículo primero, Él es el que, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Reciba nuestra bendición y gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que transforme su vida, que usted tome determinaciones y que haya fruto más adelante. Bendiciones.